Este es el último vídeo sobre glúcidos. En él veremos las siguientes partes: el enlace glucosídico, los disacáridos, los polisacáridos y las funciones biológicas de los glúcidos. Una vez hemos terminado de hablar de los monosacáridos de forma aislada, nos toca ver cómo se unen entre sí. La unión entre los monosacáridos se realiza mediante un enlace covalente que denominamos enlace O-glucosídico. Este enlace covalente se establece entre el hidroxilo del carbono anomérico del primer monosacárido y el grupo hidroxilo de un carbono del segundo monosacárido. Cada vez que se realiza esta reacción formando enlace glucosídico, se libera una molécula de agua. Este tipo de enlaces pueden romperse mediante hidrólisis. Ahora vamos a estudiar paso a paso el enlace glucosídico en este ejemplo, que es la formación de la maltosa. Vamos a unir una alfa-D-glucopiranosa con una segunda alfa-D-glucopiranosa. Aquí va a participar el carbono 1 de la primera alfa-D-glucopiranosa, el carbono anomérico, y el carbono 4 de la segunda alfa-D-glucopiranosa, que no es el carbono anomérico. Por eso decimos que hay un enlace alfa-1,4. Va del enlace del carbono 1 al carbono 4. Es alfa porque la primera molécula es una alfa-D-glucopiranosa y el OH del carbono 1, del carbono anomérico, está en la posición de abajo. A continuación, vemos cómo esos OH se unen formando una molécula de agua que se desprenderá y se forma el enlace glucosídico. Vamos al paso 3 y aquí ya podemos ver cómo se ha formado la maltosa. Se ha formado el enlace glucosídico alfa-1,4 y se ha liberado la molécula de agua para finalmente quedar definida la molécula de maltosa de la siguiente manera. Tenemos el enlace alfa-1,4, tenemos el enlace glucosídico hecho y a la molécula de maltosa la vamos a denominar alfa-D-glucopiranosil 1,4 alfa-D-glucopiranosa. A continuación sabremos por qué se denomina así. El nombre común sería maltosa. Hemos visto la formación del enlace, pero cuidado que las fórmulas cicladas tienen algunos errores en la posición de los OH. Para saber si el enlace es de tipo alfa o beta, tenemos que estudiar la posición del grupo hidroxilo del carbono anomérico del primer monosacárido. En este ejemplo vemos que como el OH del primer monosacárido está abajo, va a determinar la dirección del enlace y por lo tanto va a ser alfa. En el caso de que estuviera arriba, como vemos aquí, al estar arriba sería un monosacárido de tipo beta y el enlace también sería beta. Los enlaces tipo alfa pueden ser rotos fácilmente por enzimas y por ello son característicos de disacáridos y polisacáridos con función energética. Sin embargo, los enlaces tipo beta son enlaces rígidos y resistentes y pocas enzimas pueden romperlos, por lo que dan lugar a moléculas con una función estructural. Aquí podemos ver un enlace de tipo alfa y aquí podemos ver un enlace de tipo beta. La unión de monosacáridos por enlace glucosídico permite formar polímeros, es decir, la polimerización, construir moléculas más grandes a partir de monómeros que serían los monosacáridos. Podemos romper los enlaces glucosídicos utilizando moléculas de agua. Esa molécula de agua regeneraría los dos OH y separaría los monosacáridos. El proceso por el que rompemos el enlace glucosídico utilizando agua se denomina hidrólisis. Y aquí podemos ver que en este sentido formamos el enlace glucosídico, pero en sentido contrario se puede observar la hidrólisis. Rompemos el enlace añadiendo una molécula de agua. Otra forma de clasificar los disacáridos es por el tipo de unión que se produce, teniendo en cuenta la participación de los carbonos anoméricos. Por un lado tenemos los enlaces monocarbonílicos,
en los que participa el carbono anomérico de la primera osa y un carbono cualquiera no anomérico de la segunda osa. En ese caso, como un carbono anomérico queda libre, se mantiene el poder reductor. Otro tipo sería el enlace dicarbonílico. En el enlace dicarbonílico intervienen los dos carbonos anoméricos de las osas que participan en el enlace. Como ningún carbono anomérico queda libre, se pierde el poder reductor. No tienen poder reductor. Ahora vamos a nombrar disacáridos. Se sigue una norma general que es la siguiente. Primero vamos a poner el nombre del primer monosacárido acabado en osil, porque es el que va a participar con el carbono anomérico y por lo tanto con el grupo reductor. A continuación ponemos los carbonos que participan en el enlace y después ponemos el nombre del segundo monosacárido, que puede tener dos posibles terminaciones. Osa si el enlace es monocarbonílico o puede acabar en óxido si el enlace es dicarbonílico. Vamos ahora a ver el primer ejemplo. Vamos a nombrar de forma completa a la lactosa. Vamos a unir una beta-galactopiranosa con una beta-glucopiranosa. El primer monosacárido se denominaría entonces beta-galactopiranosil 1,4, que nos indica la dirección del enlace, beta-glucopiranosa, porque se trata de un enlace monocarbonílico. El segundo ejemplo sería la sacarosa. En este caso, empezamos denominando al primer monosacárido alfa-glucopiranosil 1,2 beta-fructofuranósido, acabado en óxido porque es un enlace dicarbonílico. Los disacáridos no son ni más ni menos que la unión de dos monosacáridos por enlace glucosídico, como hemos visto anteriormente, por lo que sus propiedades físico-químicas son muy similares a las de monosacáridos. Tienen un sabor dulce, son solubles en agua y tienen poder reductor siempre que el enlace que lo une sea monocarbonílico. Entre los principales disacáridos que vamos a estudiar tenemos a la maltosa. En la maltosa hay unidas dos alfa-D-glucopiranosas que normalmente se obtienen por hidrólisis del almidón y del glucógeno. La maltosa tiene poder reductor y su enlace es alfa 1,4. Podemos encontrarla de forma libre en la cebada germinada que utilizamos para hacer cerveza. Su función biológica principal es servir de reserva rápida de energía. Su nombre completo sería alfa-D-glucopiranosil 1,4 alfa-D-glucopiranosa. Y aquí podéis ver la fórmula completa. El siguiente disacárido es la lactosa. La lactosa está formada por una beta-D-galactosa y una beta-D-glucosa. Es el azúcar de la leche de los mamíferos. El enlace es de tipo beta, concretamente beta 1,4. Tiene poder reductor y su principal función biológica es ser reserva rápida de energía. Su nombre completo es beta-D-galactopiranosil 1,4 beta-D-glucopiranosa. Y aquí tenéis la fórmula completa. Veamos ahora una animación en la que se forma el enlace glucosídico en la lactosa, pero cuidado con las formas cicladas porque tienen errores en la posición de los OH. El siguiente disacárido es la celobiosa. No se encuentra libre en la naturaleza, sino que se obtiene por hidrólisis de la celulosa. El enlace es de tipo beta 1,4 y se unen dos beta-D-glucopiranosas. Tiene poder reductor y su función es principalmente estructural. Aquí podéis observar la fórmula completa de la celobiosa y su nombre completo sería beta-D-glucopiranosil 1,4 beta-D-glucopiranosa. Por último, pero no menos importante, tenemos a la sacarosa. La sacarosa no es ni más ni menos que el azúcar de mesa, caña o remolacha. Está formada por la unión de una alfa-D-glucopiranosa con una beta-D-fructofuranosa.
No tiene poder reductor, puesto que el enlace es dicarbonílico, y su principal función es la de reserva de energía rápida. Aquí observamos su fórmula química completa y su nombre completo sería alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranósido. Veamos una animación con la formación de la sacarosa. Solo nos vamos a fijar en el enlace glucosídico y no en la fórmula de cada uno de los monosacáridos porque hay errores en los OH. Al ser un enlace dicarbonílico no tiene poder reductor porque implica los dos carbonos anoméricos. Los oligosacáridos presentan una gran variedad. Están compuestos por de 2 a 10 monosacáridos, como habíamos comentado antes. Estos monosacáridos están unidos por enlaces glucosídicos y forman cadenas normalmente ramificadas. En la membrana plasmática podemos ver estas secuencias de oligosacáridos ramificados unidos a proteínas constituyendo una glucoproteína o a lípidos constituyendo glucolípidos. Se encuentran normalmente en la cara externa y suelen ser una secuencia específica que permiten el reconocimiento celular. Por ejemplo, permiten a las células ser reconocidas por las hormonas y también permiten que haya una atracción entre el gameto masculino y femenino, produciendo el proceso de fecundación. Aquí podemos ver la estructura de distintos glucolípidos y de distintas glucoproteínas. También podemos ver estos oligosacáridos que se encuentran ramificados. Pasamos a los polisacáridos. ¿Qué es un polisacárido? Para definirlo tenemos que tener claro que son glúcidos, concretamente son polímeros, formados por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces o glucosídicos. Por cada enlace glucosídico formado se libera una molécula de agua. Estos polímeros se diferencian entre sí por el tipo y el número de monosacáridos, así como por las ramificaciones que pueden presentar sus cadenas. Dado que son polímeros, estos pueden descomponerse por hidrólisis. Los polisacáridos presentan las siguientes propiedades. Al ser macromoléculas, pueden ser o insolubles, como la celulosa, o pueden originar dispersiones coloidales, como ocurre con el almidón. No son dulces, no son cristalinos, no poseen poder reductor y pueden ser hidrolizables, es decir, pueden romperse mediante procesos de hidrólisis. Aquí podemos observar el glucógeno. Se trata al final de una cadena de monosacáridos con una serie de ramificaciones. Dentro de los polisacáridos podemos distinguir los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Empezaremos con los homopolisacáridos. Están constituidos por un tipo de monosacárido, es decir, todos los monosacáridos que lo forman son iguales. Pueden tener un enlace alfa, en cuyo caso suelen tener una función de reserva energética, puesto que estos enlaces son más fáciles de hidrolizar. Si el enlace es de tipo beta, las funciones suelen ser estructurales, puesto que este enlace es más difícil de hidrolizar. El primer homopolisacárido de reserva que vamos a estudiar es el almidón. Se trata de un polisacárido de reserva en plantas y se encuentra en los amiloplastos de las células vegetales, principalmente en semillas, raíces y tallos. El almidón se compone a su vez de dos moléculas, la amilosa, que son glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y que tienen una disposición helicoidal. Forman una hélice que tiene 6 monómeros por vuelta. En esta ilustración vemos la estructura de la amilosa. Observamos que está compuesta al final por moléculas de maltosa, es decir, disacárido formado por dos glucosas, y vemos la disposición helicoidal. Podemos romper
esta estructura mediante la alfa-amilasa que tenemos en nuestra saliva, generando moléculas de maltosa que luego podrán ser rotas o hidrolizadas mediante la maltasa, originando glucosa. La otra molécula que forma el almidón es la amilopectina. Es una molécula helicoidal, pero que además está ramificada a diferencia de la amilosa. Cada 12 moléculas de glucosa aparece una ramificación. Para poder romper estas ramificaciones, utilizaremos siempre enzimas desramificadoras. Observando la ilustración, vemos que tenemos en primer lugar la cadena de glucosa de forma helicoidal y aquí tenemos las ramificaciones. Esas ramificaciones se encuentran unidas a la cadena principal mediante enlaces alfa-1,6, es decir, la cadena surge unida al monosacárido, a la glucosa, a través de un enlace alfa-1,6 que saca la ramificación. Otro polisacárido de reserva es el glucógeno. Se trata del polisacárido de reserva en animales y podemos ver sus gránulos en el hígado y en el músculo estriado. Es un polímero de glucosas que se encuentran unidas por enlaces de tipo alfa-1,4. Tiene una estructura semejante a la amilopectina, aunque con ramificaciones más frecuentes, cada 8 o 10 glucosas normalmente. Y esas ramificaciones están unidas a la cadena principal por enlaces alfa-1,6. Aquí vemos cómo las glucosas están unidas por el enlace alfa-1,4 y vemos las ramificaciones que, como hemos dicho, serían por enlaces alfa-1,6. El enlace O-glucosídico alfa-1,6 podemos verlo aquí en la estructura molecular, que va desde el carbono 1 del primer monosacárido o de la primera glucosa que va a formar la ramificación al carbono 6 de la glucosa que está formando parte de la cadena principal. Con el glucógeno hemos terminado de hablar de los homopolisacáridos de reserva. Ahora vamos a hablar de los homopolisacáridos estructurales. El primero de ellos es la celulosa. La celulosa es un polímero lineal de beta-glucosas. Los enlaces son de tipo beta-1,4. Se forman una serie de cadenas que se disponen de forma paralela y se unen por puentes de hidrógeno formando haces. Esos haces se unirán formando microfibrillas y esas microfibrillas se unirán formando capas. La principal función de la celulosa es constituir estructuras de sostén y de resistencia a la presión osmótica. Otro homopolisacárido estructural es la quitina. La quitina es un polímero que está formado por derivados de la glucosa, concretamente la N-acetilglucosamina, que se encuentran unidas por un enlace de tipo beta-1,4. Su estructura es muy parecida a la de la celulosa y por ello su función principal es dar consistencia a las paredes fúngicas y también forma el exoesqueleto y los caparazones de los artrópodos. Aquí podemos ver la estructura, vemos la unión de N-acetilglucosaminas, que es el monómero de la quitina, y su disacárido sería la quitobiosa. La unión es, como hemos dicho antes, por enlace beta-1,4. Los heteropolisacáridos están constituidos por dos o más tipos distintos de monosacáridos. Los ejemplos más conocidos son los siguientes. La hemicelulosa, que es un componente de la matriz de la pared celular. Los mucílagos, que tienen una gran capacidad de absorción de agua, podemos encontrarlos en vegetales, bacterias y algas, y que conocemos, por ejemplo, por el agar-agar, que viene de la alga roja y que es un medio de cultivo muy utilizado en los laboratorios. Otro ejemplo de los heteropolisacáridos son los mucopolisacáridos, que son de origen animal, como por ejemplo la heparina, que es una sustancia anticoagulante.
Por último tenemos las gomas, que son secreciones vegetales que tienen un papel defensivo tanto interno como externo. Por último tenemos los heteróxidos, que estaban compuestos por una parte glucídica y una parte no glucídica, el aglucón, que podía ser un lípido en el caso de los glucolípidos o una proteína en el caso de las glucoproteínas. Tanto glucolípidos como glucoproteínas, así como los oligosacáridos ramificados, se encuentran en la membrana celular y son marcadores o señalizadores de membrana. Otro ejemplo de heteróxido sería el peptidoglucano, la mureína, que es un componente rígido de las paredes bacterianas. Para ir terminando con el tema de glúcidos, vamos a hablar de sus funciones. Comenzaremos con la función energética. Hay monosacáridos con función energética, concretamente la glucosa, la fructosa y la galactosa. La energía contenida en sus enlaces se extrae mediante diversos procesos metabólicos, como por ejemplo la respiración celular. En el caso de los disacáridos, tenemos la sacarosa y la lactosa, que son una reserva energética de rápida utilización. Por último, tenemos los homopolisacáridos, como el almidón y el glucógeno. Son polímeros de reserva, permite la acumulación de un alto número de glucosa sin que aumente la presión osmótica en el interior del organismo o de la célula. Los glúcidos también pueden tener una función estructural. Entre los monosacáridos destaca la ribosa, que constituye los ribonucleótidos que van a formar el ARN, y la desoxirribosa, que constituye los desoxirribonucleótidos que formarán el ADN. También tenemos homopolisacáridos con función estructural, como la celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales, o la quitina, que forma parte de la pared celular de las células de los hongos. La quitina también constituye el exoesqueleto de los artrópodos. Por último tenemos también heteropolisacáridos con función estructural, como la hemicelulosa, que podemos encontrar en la pared de las células vegetales. Otras funciones adicionales de los glúcidos son, por ejemplo, la defensa interna y externa de las plantas que realizan las gomas, como la goma arábiga, que es un heteropolisacárido. También tenemos la heparina, que tiene una función anticoagulante. Los glucolípidos y glucoproteínas de membrana, que son marcadores biológicos, o los oligosacáridos de membrana, que participan en el reconocimiento celular. Y con esto finalizamos el tema de glúcidos. Nos vemos en los próximos vídeos de lípidos.